Amén, qué lindo es alabar el nombre del Señor. Mientras que estos pequeñitos siguen pasando a sus clases. Qué lindo, ¿no? Por estar reunido aquí en esta mañana juntos como pueblo de Dios y estar consciente que Él que nos congrega, el que nos convoca, el que salva, el que restaura, aquel poderoso Dios está en nuestro medio. Y a Él damos gloria y honra en esta mañana. Yo estaba pensando, este año 2023, no sé de ti, pero me ha llegado rápido. Como si yo pensaba que estaba lejanos y ya estamos en la segunda semana. Esta semana no tenemos ninguna reunión específica con la congregación. Ya la semana entrante comenzamos con nuestros estudios, con las actividades normales de la congregación ya para este año. Dicho de antemano para que estén conscientes de eso. Pero cuán rápido ha llegado el año, cuán rápido nos encontramos aquí. Y no es como si empezó, si ya estamos en segunda y pronto la tercera semana. Y me imagino que tan rápido también será este año. Estaremos nosotros mirando atrás en diciembre pensando cuán rápido pasó todo esto en la próxima Navidad. Si Dios nos concede, amén. Porque Él es el único en cual podemos contar. Como dice Santiago, no digas mañana iremos y negociemos y hagamos esto y lo otro, sino mejor decir si Dios quiere. Que Dios es el que planea todas las cosas en nuestras vidas. Y es a Él que nos congregamos en esta mañana y es a Él que nos enfocamos. Amén. Quiero declarar esto aquí a toda voz. Oh, que los hombres alabaran al Señor por su bondad. Oh, que los hombres alabaran al Señor por su bondad. Eso es lo que está diciendo el pasaje que vamos a ver en esta mañana. Es un clamor de lo más profundo del salmista diciendo, oh, que esto ocurriría, que esto fuera cierto, que los hombres alabaren al Señor por su bondad. Que fuese así. Es la petición del salmista. Los invito al Salmo 107 en esta mañana. Salmo 107. Vamos a estar leyendo este salmo juntos esta mañana. Pero antes de entrar al salmo, quiero recordarles que los salmos son una colección de 5 libros. Los salmos no son un libro junto, es una colección de 5 libros. Y entre estos 5 libros, el Salmo 107 comienza el libro quinto, el último libro de los salmos, el Salmo 107. Es decir, es el comienzo de la conclusión, por decir, de los salmos. Cada uno tiene un mensaje propio. Cada de estos 5 libros de los salmos tienen un mensaje propio. Y los 5 libros tienen una conexión a los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros tienen una directa conexión con los 5 libros de los salmos. Y si algún día deseas hacer un estudio de ello, vas a descubrir la hermosura como estos tienen un paralelo. Hay una conexión linda. Estamos en el quinto libro, en la introducción del quinto libro de los salmos, cuando llegamos al capítulo 107. Y pienso yo, si puedes tú pensar conmigo, de lo que es una jornada para un creyente. ¿Cuál ha sido su experiencia? Yo no puedo hablar por otros. Yo recibí a Cristo cuando tenía 7 años, muy jovencito. Fue muy auténtica mi conversión. Dios me dio convicción grande de mi condición pecaminosa a 7 años. Tuve un impacto grande en reconocer mi necesidad y mi arrepentimiento.
Y desde ese día Dios me ha mostrado cuán pecador verdaderamente iba a ser. Él me libró en ese día de mis pecados pasados, presentes y futuros. Y les puedo decir con toda honestidad, yo he pecado. Y creo que es bueno confesar, ¿no? Todos hemos pecado. La palabra dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso. En Juan, primera de Juan. Tenemos esta dificultad, pero el pecado, hermanos, no es algo que lo sorprende a Dios o sobre lo cual Dios no tiene autoridad y dominio. Dios puede y ha hecho lo glorioso de rescatarnos del pecado. Él es el Salvador. Él pagó para que nosotros no viviéramos bajo esa condenación. Estoy muy deseoso aquí en el nuevo año regresar a Romanos, donde comenzaremos en Romanos después de que hemos atravesado los primeros 7 capítulos. Entraremos al capítulo 8 en semanas por delante, viendo el primer versículo de Romanos 8 que dice: ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y similitud hay aquí con el Salmo 107. El Salmo 107, después de todo lo que ha ocurrido en los Salmos y los otros 4 libros, el 5º libro ahora mira hacia atrás, mira lo que Dios ha hecho, mira la gran panorama de la obra de Dios. Y este capítulo nos muestra esta grandeza. Y clama desde sus páginas diciendo: oh, que los hombres alabaran al Señor por su bondad. Después de una vida, después de una experiencia, después de una realidad. Estaba tratando de calcular, pero era el 1974. Yo nací en el 67. Pueden ahí hacer tus cálculos. Ya tengo años avanzados. ¿Y cuántos años he podido caminar con Dios? En momentos buenos, en momentos malos, en momentos de ignorancia, en momentos de necedad, en momentos de sabiduría, en momentos donde ni uno sabe lo que está pasando, pero Dios está en control y hace cosas que uno no entiende. En momentos donde uno está completamente convencido de lo que Dios quiere y anda en sus caminos y ves cómo Dios opera. En momentos donde uno está triste porque uno se siente como fuera de onda. En momentos donde uno está cierto y confiado que está en el centro de la voluntad de Dios. La vida cristiana, hermano, tiene muchas experiencias. Tiene muchas cosas a las cuales podemos mirar hacia atrás y ver. Y este salmo nos apunta a eso. Es más, este salmo nos va a mostrar 4 diferentes experiencias en la vida cristiana que quizás pueden encajar un consenso de las experiencias de la vida cristiana. Su tema es necesario entender por los entendidos. Tú y yo tenemos que ser vidas entendidas, sabias, para captar lo que dice aquí. Es más, un refrán normal, común, dice: al buen entendedor pocas palabras son suficientes. Y esto es cierto de este salmo. Este salmo no complica la cosa, no elabora, sino nos muestra lo que Dios hace y lo que ha hecho. Y nos podemos ver, si somos sabios, en lo que Dios está mostrando en este salmo. Bueno, lo primero que quiero hacer con ustedes es que miremos la estructura del salmo. Vamos a leerlo juntos a través de nuestro tiempo, pero la estructura es esta. En los primeros 3 versículos tienes una introducción. Pueden repasar ahí en su Biblia, mantengan su Biblia abierta. Establece el tema de alabad a Jehová. El hermano Edwin comenzó esta mañana con el Salmo 117, que dice ahí: alabad a Jehová las naciones. Todas las naciones. Aquí dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. Es para el pueblo de Dios entender y captar esta realidad. Establece el tema de alabad a Jehová porque Él es bueno. Y entonces los versículos desde el 4 al 32 es el cuerpo principal de todo este capítulo. Y termina este salmo, versículo 33 al fin, con lo que es simplemente una conclusión, como un himno, como un cántico que elabora estas grandes verdades para que nosotros podamos ver la grandeza de Dios en ello. Esas son las 3 secciones principales. Pero entonces en el centro, el cuerpo principal de este
libro está en los versículos 4 al 32, donde ahí hay 4 desarrollos de situaciones que la palabra describe y cómo es que Dios manifiesta su liberación en la vida de los suyos. Les digo lo que son. La primera es versículo 4 al 9, perdidos en el desierto. El pueblo de Dios perdidos en el desierto. Joshua, can you stop that guitar? It's ringing. Thank you. Perdidos en el desierto. Segundo, versículo 10 al 16. El pueblo de Dios encontrándose como prisioneros. Prisioneros. Tercera situación, versículos 17 al 22. Y espero que lo puedan marcar. El pueblo de Dios está afligido. Y la última sección, 23 al 32. El pueblo de Dios en medio de una tormenta en el mar. En el desierto, en prisiones, en aflicción y en una tormenta en el mar. Increíble. Cada sección está estructurada de la misma manera. Cada de una de esas 4 secciones tiene, primero, descripción de la dificultad que experimenta el pueblo de Dios. Segundo, el clamor del pueblo de Dios para con Dios. Tercero, la liberación provista por Dios. Y finaliza con una amonestación al pueblo de Dios, a los libertados, a dar gracias y a declarar con todo lo que está en ellos, oh, que los hombres alabaren al Señor por su bondad. Que al ver esto, hay que experimentar estas cosas. El único resultado que Dios quiere, oigan bien, el resultado que Dios quiere en los hombres es que alaben a Jehová por su bondad. Y estamos hablando de creyentes aquí. Es decir, en todas cosas Él nos llama a esto. Alaben a los hombres al Señor por su bondad. Vamos a ver los versículos introductorios, entonces vamos a entrar en esas secciones y llegar a la conclusión del libro. Miren conmigo los primeros 3 versículos. El primer versículo comienza con un llamado a alabanza. Alabad a Jehová, ¿por qué? Porque Él es bueno. ¿Quién aquí sabe que Dios es bueno? Esto no es una palabra, no es un cuento, no es una idea, no es un concepto. Esto, hermanos, no es para tú decir, sí, la Biblia lo dice. Esto es para que tú lo puedas decir. Sí, Dios ha sido bueno en mi vida. Y no solamente ha sido bueno pasado, por Él es bueno ahora. Y nunca cambiará de ser bueno para conmigo. Alabad a Jehová, ¿por qué? Porque Él no fue ni será, Él es presente continuo, bueno. Y no solamente que Él es bueno, pero que porque para siempre es su misericordia. La palabra misericordia en este pasaje es una palabra hebrea que se dice así, kedesh. Es una palabra que habla de algo muy en particular, que es traducida en diversas maneras en las Escrituras, porque no se traduce muy fácilmente al castellano o al inglés o otro idioma. Se utiliza algunas veces misericordia, algunas veces se traduce como amor constante o bondad o favor de Dios, o otras palabras. Pero lo que significa esa palabra, que lo alabemos a Dios porque para siempre su misericordia, está declarando esta verdad, Kadesh. Dios ha hecho un pacto de amor con nosotros. Dios ha prometido y Dios cumplirá con su pueblo su amor. Dios te va a mostrar a ti y Dios me va a mostrar a mí. Y ya nos lo ha mostrado y lo mostrará que Él nos ama. Que Él nos ama de tal manera que Él estará presente en toda tormenta, en toda necesidad, en todo momento. Y aquí vemos estas 4.
La palabra expresa la relación fundamental del pacto de Dios con Israel. Su significado es difícil de captar actualmente en los idiomas normales, pero habla de la seguridad, la certeza de Dios con nosotros. Esto no es algo lieve ni pequeño. Lo alabamos ¿por qué? Porque hizo esto, lo otro. No, porque Él es bueno. Porque Él no cambia. Porque su amor por nosotros es un amor eterno. Porque su amor por nosotros no comenzó cuando nosotros le conocimos. Él nos amó con un amor eterno. Que su amor nunca terminará. Que como Él nos ama a nosotros, nada se puede comparar. Nadie nos ha amado como Dios nos ama. Y esto es lo que está diciendo este salmo en una forma gloriosa. Él ha hecho un pacto eterno, incondicional con su pueblo, de amarles pase lo que pase. Dios nunca abandonará a Israel. Dios nunca abandonará a su pueblo. Y amado y amada Dios que me oye, yo nunca te va a abandonar a ti. Nunca. Él siempre estará a tu lado. Pase lo que pase. Esto es una firmeza y es una realidad. Este es nuestro Dios. Esta es la introducción. Entonces dice versículo 2. No óyelo, no medita en esto. Díganlo los redimidos de Jehová. Es decir, si algo sale de nuestras bocas, si algo sale de nuestro corazón, esto es lo que debe salir. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido, los que han redimido del poder del enemigo, los que saben esta verdad, los que han experimentado esta verdad. Jehová ha hecho esto en nuestras vidas. Dice el versículo 3, y los ha congregado de las tierras del norte, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Dios ha congregado a su pueblo. Igual que lo ha hecho en esta mañana. Tú sabes que aquí estamos congregados y aunque somos una manada pequeña, aquí hay 15, 20 diferentes nacionalidades representadas. Hay muchos aquí de diferentes países. Todos hablamos el español, algunos solamente el inglés, pocos, algunos ambos, algunos tienen aún otros dialectos o idiomas. Nosotros somos una comunidad que Dios ha unido. Tenemos diferentes culturas, diferentes trasfondos, del norte, del sur, del oriente, del occidente. Habla de Israel, porque eso ha ocurrido. Eso no solamente es algo que ha ocurrido, pero está en ocurriendo ahora mismo. De todo el mundo, Dios está reuniendo pueblos. Hay una nación en la tierra que está verdaderamente saturada de todas las culturas, idiomas, y esa se llama Israel. En 1948, concluyendo la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas establecieron una ley, la ley de regreso a Israel, y cualquier persona que pueda identificarse como israelita ha comenzado a regresar a su tierra nativa. Increíble. La palabra lo dice. Nunca se ha oído, nunca se ha dicho, dicen los profetas, que una nación cese de ser nación y que nuevamente venga a ser nación y que regresen a su tierra. Eso es un milagro. Y este salmo está hablando de una realidad tangible que estamos viendo en nuestros días. Pero también está hablando de nosotros, una comunidad que Dios ha unido y reúne. Esta es la introducción. Que Dios sea alabado porque Él es bueno. Y que lo digan los redimidos de Jehová. Es decir, puedo darte un llamado pastoral. ¿Me entienden lo que digo? No quiero decir ordenanza, pero una advertencia. Hagan esto, voy a ponerlo así. Díganlo. Obedezcamos las Escrituras. No solamente lo oigas, pero que tú digas a otros, Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Yo lo he experimentado en mis días. Ahora vamos a mirar estas 4 situaciones presentadas. Estamos entrando al versículo 4 ahora. La primera de estas es estar perdido en el desierto. Todos nosotros un día nos encontramos ahí. Algunos quizás estén ahí todavía esta mañana que han estado en esta iglesia, pero la verdad es que están en un desierto porque no han rendido sus vidas a Cristo.
Miren el versículo 4 en adelante hasta el 8. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino. Se hallará ciudad sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfalleció en ellos. Versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Y aquí está el versículo 8. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. La traducción en inglés simple y correcta: oh, que los hombres alabaran al Señor por su bondad. Alaben. Oh, que los hombres alabaran al Señor por su bondad. Y el versículo 9 culmina: porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. La condición en esta situación: perdidos en el desierto. No hay camino. ¿Tú sabes que en el desierto no hay camino? Todo es arena, está muerto. Ahí, ¿a dónde voy a ir? ¿En qué dirección voy a ir? No se ve nada, no hay ninguna dirección. No tiene sentido de andar perdido, hermanos. El mundo está así, están perdidos. La palabra dice: en sus delitos y pecados, muertos, no entienden, no ven. Y ahí estábamos nosotros una vez, sin dirección, desconectados de toda la realidad y la bondad de Dios. Pero Dios, aun en ese instante, era bueno. Aun cuando nosotros desconocíamos a Él, vivíamos en un ambiente totalmente ajeno a Él, teníamos ideas y conceptos totalmente ridículos acerca de quién es Dios, que vivíamos en nuestra propia condición, inclinados a tantas cosas vacías que no llenaban en un mundo perdido. Pero este salmo habla de esa condición y dice que algo cambió. Clamaron a Jehová en su problema. Así es la entrada de todo creyente. Así es como una vida viene a fe en Cristo. Se encuentra en un desierto. Usted sabe que, si lo puedo decir así, este mundo es un desierto, pero no lo saben. La vida vive en este mundo perdidos y muertos y sin dirección, y no lo saben. Pero Dios sabe cómo tornar las cosas, y lo hizo en nuestras vidas para que pudiéramos decir sí y clamar a Jehová. El clamor de Jehová es glorioso. El clamor para con Dios es glorioso. ¿Sabe que no tiene cabeza ni pie? No tiene lógica. ¿Por qué estar hambriento y sediento en este mundo? ¿Por qué ser vidas así que desfallecen? Ese es el mundo en el cual vivimos. Bueno, para nosotros tiene lógica porque el mundo está muerto. Ha pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces clamaron, y qué bueno. ¿Puedo tomar una pausa aquí? Qué bueno es clamar a Dios. Estas 4 secciones vamos a ver que clamaron a Dios. Eso es lo que hizo toda la diferencia. Clamaron a Dios. El que clama a Dios será salvo, dice la palabra. El que busca, hallará. Y Dios es fiel para hacer las situaciones en nuestras vidas que necesitamos de Dios. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Pedro 3:12: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esto es una maravilla, y quiero decirte lo que es esta maravilla. Que Dios nos mire a nosotros, somos pecadores, con ojos de amor y de gracia y de misericordia. Y que nos permita ver nuestra situación y clamar a Él, y entonces Él responder. Eso es un milagro. Porque hay muchos en este mundo que están en situaciones difíciles y están ignorantes de Dios
y de su poder. Ellos no dicen, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Nosotros que hemos sido rescatados, sí lo podemos decir. Salmo 34, 12 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y Efesios 3, 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso y con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos acceso y confianza en Él. Nosotros hemos sido liberados. Bueno, tengo que decir algo también. Quizás hay algunos aquí que no han sido liberados. Que no han venido a Cristo. Que están en el ambiente, pero no son el ambiente, ¿no? Yo no puedo ignorar esta verdad. No puedo. Yo he conocido mi propia vida y otra vida de otros inconsciente de la realidad hasta que Dios abrió mis ojos. Cristo es el Salvador del mundo y tú lo necesitas. Y estoy en particular hablando a los jóvenes que me oigan bien, pero no solamente a los jóvenes. El Salvador es el único que salva y lo necesitamos desesperadamente. Lo necesitamos. Pero entonces viene la liberación. Mira qué lindo. Los dirigió por camino derecho. Versículo 7. Para que viniesen a ciudad habitable. La distinción y la gran contraste entre lo que es un terrible desierto, seco y árido, y ahora una ciudad habitable. Enderezó sus pasos, ¿no? Y los dirigió por un camino derecho. Termina diciendo, alaben la misericordia de Jehová. Y el versículo 9, ¿por qué? Mira lo que Dios hizo en esta situación. Él sacia el alma menesterosa, la que necesita de Él, la que buscó de Él, y llena de bien el alma hambrienta. En el desierto hay hambre, hay sed, hay necesidad. Y por Él sacia y Él llena de bien. Él hace lo que nadie más puede hacer. Amén. Esta es la primera parte, la primera sección. Clamaron. Amonestación está aquí. Alaben solo a Dios, porque solo Él sacia y solo Él llena de bien. Alabémoslo a Él. El clamor, que los hombres alabaran al Señor por su bondad. Que sus ojos sean abiertos y que vivan vidas alabando a Dios por su bondad. Que sea así, dice el salmista. Que nos lleva a la segunda, empezando en el versículo 2. La segunda situación también es interesante. Dice, algunos moraban en tinieblas, versículo 10, y sombra de muerte, aprisionados en aflicciones y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Versículo 13, regresamos al clamor. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Y aquí repite, alaben la misericordia de Jehová, que los hombres alabaran al Señor por su bondad y su misericordia es para los hijos de los hombres. Versículo 16, porque quebrantó las puertas del bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. La condición en esta segunda sección, moraban en tinieblas, aprisionados, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Dios. Esto no está hablando de las vidas incrédulas, está hablando de vidas que conocen la palabra de Dios, pero fueron rebeldes a la palabra de Dios. La confesión es buena para el alma. ¿Quién de nosotros hemos sido rebeldes a la palabra de Dios? No vi muchas manos. ¿Quién dice yo siempre he obedecido a Dios, jamás he fallado a Dios? No, hermanos. Esto es parte de la vida. No tiene que ser así, no debe ser así, pero es una realidad.
¿Y eso qué causa? Prisiones, aprisionados, por cuanto fueron rebeldes para con la palabra de Dios. Dice aquí, y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿No? El que oye el consejo llega viejo, me decía mi papá. ¿No? Y hay vidas que no quieren oír consejo. Que te dicen, no, ya yo lo sé. Bueno, vamos a ver. Mi papá me lo decía mucho. Y cuando yo decía eso, yo creo que él sabía. Este no sabe nada. Va a tener que aprender por su propia cuenta. ¿No? Es mejor aprender de los errores de otros, no por los propios. Hermanos, aprendamos nosotros, aprendamos a sujetarnos a la palabra de Dios. Amén. A vivir, a obedecerla, a no entrar en prisiones. Todos debemos saber lo que es hallarse en prisiones del pecado. Todos entendemos esto si somos creyentes, porque estuvimos en prisiones, estuvimos en el desierto y cuando nos liberó, cuán fácil fue en algún momento otro regresar a situaciones o entrar en situaciones que no debíamos entrar. Amado creyente, oigamos la palabra de Dios. Amado creyente, pongamos atención a esta amonestación de Dios. Esto no tiene que ser nuestra vida. Nosotros no tenemos que vivir destrozados. Solo fue por su desobediencia, su rebelión, porque aborrecieron el consejo del Altísimo. Y una cosa es caer en trampa porque no lo vistes. Otra cosa es saber que la trampa existe y aún verla e ignorarla. Y esto es lo que está diciendo este salmo en esta sección. Esto trajo juicio a sus vidas de parte de Dios. Dice el versículo 12, quebrantó con el trabajo sus corazones. Quiero decir muy bien y muy claro, eso es la bondad y el amor de Dios. Que Él no permita que persistamos en cosas que no debemos. ¿Es cierto? Él lo ha hecho en mi vida. Y le doy gracias al Señor. Cuando Él me ha llevado a momentos de caer en rodillas y Señor, perdóname, he errado, he desobedecido, he sido infiel. Oh Señor, perdóname. Amados, clamar a Dios es tan lindo, tan hermoso. Yo te lo recomiendo, aprende a clamar a Dios. Oh, que los hombres clamaran a Dios. Oh, que los hombres pudieran aprender a hacer esto, a clamar a Dios. Y alabar al Señor por su bondad. Oh, que eso fuera el lema de nuestra vida. Señor, yo te alabo, yo te exalto, yo te glorifico. En prisiones clamaron a Jehová y Jehová vio su angustia y los sacó, dice el versículo 14, de las tinieblas y de la sombra de muerte donde se hallaban y rompió sus prisiones. Solo Dios puede hacer esto. Solo Dios puede darte a ti limpieza, un corazón renovado. Solo Dios puede quitar la maldad y lo que trató el enemigo de hacer y Dios restaurar tu vida. Solo Dios puede darte esa paz, esa confianza y esa pureza y esa certeza. Ligereza. Cuando yo recibí al Señor Jesús como mi Salvador con 7 años, mi experiencia fue una carga grandísima en mi pecado. Y solamente al clamar a Dios, todo eso fue removido. Me sentí como si estaba casi flotando. Eso fue mi experiencia. Y no sé cuál fue la tuya. Todas son diferentes. Pero te digo con certeza, eso no fue una euforia, un sueño, no fue una experiencia, no, es una realidad. Dios me mostró que era pecador y Dios me mostró que Él quita el pecado. Y solo Él puede hacerlo. Y desde ese día me he quedado asombrado en las oportunidades que Él me ha dado cuando he caído en cosas. Y Él ha dicho, amado, yo te amo. Y Él me ha liberado. Hermanos, espero que esta sea tu experiencia. Tú estás aquí esta mañana y tú estás en algo que no debes estar. ¿Verdad que eso se tiene que decir? No tomar por alto que todos estamos bien. Hermanos, no nos engañemos. Estamos aquí porque necesitamos a Dios. Estamos aquí porque somos pecadores. Estamos aquí porque solamente Él liberta. Estamos aquí porque el libertador dice, yo soy fiel a los que me claman. Ven a mí y yo te restauraré. Clamaron y la liberación los sacó de tinieblas, rompió sus prisiones y la amonestación. Alaben porque solo Él fue capaz de quebrantar las puertas de bronce. Dice el versículo 19, alábenlo porque solamente Él pudo desmenuzar el cerrojo de hierro. Él es el único que puede destruir esas cárceles.
y lo hizo. Solo Dios puede liberarnos de esta condición pésima. Empieza entonces el capítulo 107, versículo 17, la tercera de estas situaciones en este salmo. Lo leemos juntos. Versículo 17, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta la puerta de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Oh, alaben. Oh, que los hombres alabaren al Señor por su gran bondad. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hombres, los hijos de los hombres. Versículo 22, ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. La condición, la situación, a causa de que insensatez, dice aquí en el versículo 17, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Fueron afligidos. Los insensatos la insensatez conlleva a la rebelión. La revelación a las maldades, como nos muestra este pasaje, a causa de sus maldades. Hasta llegar a tener una alma que abomina todo alimento. Su alma abominó, versículo 18, todo alimento. ¿Qué está diciendo este pasaje? Esto es una realidad. Esto es cierto. Hay vidas que conocen. Hay vidas que han experimentado. Han sido sacados del desierto. Dios los ha rescatado del pozo cenagoso y ha puesto sus pies sobre la peña. Han sido salvos por gracia. Pero por su insensatez, foolishness, su necedad, no solamente llegan a momentos de prisiones, pero también llegan a momentos donde aborrecen todo alimento bueno y sano. Bueno, puedo decirle de cosas que he visto en este mundo, creyentes que conocen, que han dado testimonio, que aman a Dios, y llegan algunas veces a momentos donde ellos ya se apartan de Dios, se apartan de la iglesia, se apartan de todas las cosas buenas, porque abominan las cosas buenas. No sé qué ha ocurrido en sus vidas, no sé cuál cosa ha experimentado. Tú has conocido muchas de esas cosas, ¿no es cierto? Se apartan de Dios, pero Dios no se ha apartado. Dios es fiel. Dios está poniendo presión para que ellos clamen. No descontemos a vidas, hermanos y hermanas que se encuentren en situaciones donde ellos están en el mundo. Oremos por todos, ¿me entiendes? Que Dios haga su obra, que Dios alcance a todos aquellos que son suyos como Él desea. Estos llegaron a aflicción grande, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta la puerta de la muerte. Pero hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel, Dios es fiel. Clamaron. Esto es lo que hace la distinción. El que clama a Jehová, Dios rescata. Y Dios sabe cómo llevar a vidas a esa distinción. Dios te libre de llegar a eso. ¿Me entiendes? Dios nos libre de llegar a momentos donde descontamos a Dios. Donde ya lo decía anoche hablando en el funeral de Carlos Ayala. El consejo del padre a sus hijos: no se enojen con Dios. Porque tu padre tiene que morir en una temprana edad, porque esta circunstancia fue. No se enojen con Dios. Porque eso es lo que pasa algunas veces. Y eso nos lleva a descartar lo que es bueno para nosotros. Y no reciben ese alimento y lo abominan. Llegaron hasta la puerta de la muerte, pero clamaron. Gloria a Dios que Dios los lleva a clamar y los libró de sus aflicciones. Esto es tan hermoso, hermanos. Esta es la verdad. Y yo quiero hablar a los padres que están aquí, que tienen hijos en necesidad, ¿no? Yo todavía tengo 4 varones que por la gracia de Dios están en los caminos de Dios, pero yo no tomo por alto que cualquier cosa puede pasar. Y te lo digo, padre, no tomes por alto. Hasta que terminamos nuestra jornada, ¿no? Tenemos que andar y buscar a Dios.
Yo sé que los jóvenes en este mundo, hablaba con un hermano los otros días, están viviendo en un mundo tan diferente en el cual nosotros nacimos y vivimos. Este mundo está tan tirado, tan engañado, tan enfocado en su propia maldad y destrucción. Está engañando a todos. Hoy que Dios libere a nuestros jóvenes en esta congregación de lo que el mundo quiere hacer. Pero hermanos, lo único que se necesita es clamar a Dios. Clama por ellos. Llámalos a ellos y que ellos también puedan clamar a Dios. Dios es justo, Dios es veraz, Dios es bueno. Si es que tú tienes vidas que están en necesidad, que tú conoces cercanos o lejanos, Dios es bueno. Puedo decirlo otra vez, alabad a Jehová porque Dios es bueno. Jehová es bueno, para siempre su misericordia. Oh, que los hombres adoraran, alabaran a Jehová porque Él es bueno. Porque esto es lo glorioso de nuestra experiencia como creyentes. La insensatez los llevó a gran destrucción. He visto desgraciadamente, hermanos, vidas que no reciben consejo, que desean oír cualquier cosa menos el consejo bíblico, que no desean oír ni recibir la palabra de Dios, se convierten en vidas afligidas porque fueron insensatos, no doblegaron sus rodillas a Dios. Y tan fuerte puede ser su aflicción, dice aquí, que llegan aún hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron porque Dios es bueno. ¿Por qué es que clamaron? Porque Dios es bueno. ¿Por qué es que pudieron clamar? Porque Dios le había dado a ellos consejo previo que Dios podían ver. Pero sí hay un Dios en los cielos. Aunque habían abandonado a Dios, Dios no lo había abandonado a ellos. ¿Qué dice las Escrituras acerca de la crianza de nuestros hijos? Que nosotros los criemos y les instruyamos en el consejo y la amonestación de Dios para que cuando sean viejos no se aparten de Él. No dice mientras que están en la media vida. Dice que para cuando lleguen al punto donde ellos se ven, si es que se han apartado de Dios, que ellos digan, no me puedo apartar, me acerco a Dios. Que vivan una vida donde Dios está presente, que clamen a Dios. Clamaron. ¿Y qué hizo Dios? Para mí es uno de los más bellos. No es que cambió sus circunstancias o cambió su problema, les envió palabra. ¿Tú sabes lo que nosotros necesitamos? ¿Y tú sabes la razón que estamos aquí en esta mañana? Nosotros necesitamos palabra de Dios. Siempre. Les envió palabra, los sanó y los libró de su ruina. Esta es la liberación para estos y es linda y hermosa. No cesa de asombrarme, amados, como Dios puede tornar cualquier circunstancia en triunfo. No cesa de maravillarme cuán maravillosas son las obras de Dios. Dios es glorioso. ¿Tú lo sabes? ¿Tú has visto quién es Dios? ¿De veras? Porque los que ven quién Él es, hermanos, su alabanza se convierte en algo diferente. No son mudos, no son secos, no alaban con un corazón distraído, sino dicen, Señor, de veras que tú eres bueno. No hay nadie como tú. Y entonces la amonestación para esto es versículo 22. Ofrezcan sacrificios de alabanza. Sacrificios de alabanza. Un sacrificio es algo que te cuesta. Un sacrificio es algo que tiene valor, que tú entregas, algo que tiene peso. Sacrificios de alabanza son alabanzas que salen de un corazón y una alma que entiende la realidad de quién es Dios y dónde estamos. Te necesito, Dios, y tú has sido fiel. Su palabra es poderosa para rescatarte. La palabra de Dios, hermanos, es una espada poderosa de doble filo. Ella sabe cómo penetrar y alcanzar y dividir entre toda nuestra confusión y mostrarnos, mira, este es Dios y esto es lo que Él ha hecho. Y solamente torna a Él, clama a Él. Y Él sana nuestra dolencia. Pregunta, ¿por qué es que muchos no van a Él, a ella? Nuestro texto declara
que es por su rebelión, no desean someterse a esa palabra. Joven, adulto igual, sométete a la palabra de Dios. Este consejo, esta verdad, salvará tu alma. Se lo dice Pablo a Timoteo, un pastor joven: Timoteo, cuídate de ti mismo y de tu palabra. No permitas que te digan, bueno, tú eres joven o tú eres inmaduro. No, aférrate a la palabra. Desde tu joven, tú has sido instruido en ella y ella te puede salvar. La palabra de Dios es la que salva. Es la que nos instruye. Es aquella que hace esta maravilla. Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Esto es maravilloso, que nos lleva a la cuarta de estas. La condición aquí es, versículo 23 hasta el 32, es un pueblo en una tormenta en el mar. Miren esto conmigo, versículo 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová. ¿Qué han visto? Las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso. Este es Dios, quien crespa sus ondas. Suben a los cielos y descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su problema, su angustia, y los libera de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, en paz, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía a puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Oh, que los hombres alabasen a Jehová por su buena mano. Versículo 32. Exáltenlo. El 31. 32. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Esta cuarta es una condición interesante. Estos son ese pueblo experimentando en un andar difícil y un andar con Dios. Están en medio de una tormenta que Dios ha enviado. Describe un grupo que queda atrapado en una tormenta durante un viaje negociando en el mar. A diferencia del segundo y el tercero escenario, no se contribuye ninguna culpa a este grupo. No han hecho nada mal. No se dice que su situación sea resultado de algún pecado. Este grupo está siendo tratado por Dios. Han visto las obras de Jehová, dice este pasaje. Han visto sus maravillas en las profundidades. Ellos saben que Dios es veraz. ¿Quién aquí puede decir que Dios es veraz? Que ha navegado con Dios, que ha andado con Dios, que ha visto la poder de Dios. Que Él sí es real, Él es veraz. Él sabe cómo obrar en nuestras vidas. Estos entienden que Dios es poderoso. Estos saben que Dios es temible. Estos saben la grandeza de su Señor. Estos están experimentados en los labores de Dios. Hacen negocio en las muchas aguas. Pero aún ahí tienen que depender de Dios. Dice aquí muy interesantemente: toda su ciencia es inútil. ¿Quieres saber algo muy interesante de la vida cristiana? Tú no te puedes aferrar a nada ni a nadie, solo a Dios. Nada. Dios prueba nuestra fe para mostrarnos dónde estamos. Y esto es lo que está pasando aquí. Él está mostrando a estas vidas que aman y siguen a Dios. Mira, no te aferres a nada ni nadie más. ¿Se acuerdan cuando estaba Cristo? Esto yo creo que pudiera ser la misma historia de cuando Cristo estaba durmiendo en la barca y sus discípulos empezaron a gritar y a entrar en tanto temor porque había una gran tormenta. Y llamaron a Jesús y Él cesó la tormenta con una palabra.
Y el mar se convirtió de gran tormenta en paz. Y esto es lo que está pasando en este mismo pasaje. Dios se apareció, clamaron en su angustia y Él cambió la potestad, versículo 29, en paz, en sosiego. Qué lindo que Dios hace eso, amén. Que Él permite que nosotros entendamos cuánto le necesitamos. Puedo decir esto a aquellos que estamos aquí en esta mañana. No pienses que tú ya estás bien con Dios. Tú necesitas a Dios más que cuando comenzaste. Al que mucho les dado, muchos les ha requerido. El que sabe, el que es sabio, aférrese a Dios. Porque verá momentos donde Él hará cosas para que tú tengas que ser estremecido. Con un propósito, que tú clames a Jehová y tú veas nuevamente que todas tus capacidades, todo tu conocimiento, todo lo que tú sabías, todo lo que tú has hecho, todas las cosas que tú sabes que Dios te ha permitido vivir para su gloria, nada de eso te salva, solamente Dios salva. Ahí encontramos a Pedro andando, viendo a Jesús caminando por las aguas y le dice, Señor, mándame. Y yo caminaré también. Y Pedro empieza a caminar por las aguas y en un segundo que baja sus ojos de Cristo empieza a hundirse. Y Jesús lo agarra y lo entra nuevamente. Cuán fácil es confiar en Dios y de repente ver que bajamos nuestra mirada. Porque somos humanos, no somos Dios. Aquí no hay ningún pecado, aquí no hay ninguna falta. Aquí es reconocimiento que Él es Dios y yo no lo soy. Yo lo necesito y nunca voy a estar en una situación donde yo no lo necesito. Siempre voy a tener necesidad de mi Dios. Y a Él pues siempre puedo clamar. Y clamaron, pero miren la diferencia. Los otros clamaron en el pasado y se olvidaron, pero estos claman por presente continuo. Versículo 28. Entonces claman. Esto no es que clamaron. Yo conozco vidas que cuando viene el problema claman, pero entonces se olvidan. Pero estos son vidas que han negociado, que han andado. Estos entienden algo diferente. Nosotros debemos estar clamando a Dios constantemente. Porque no sé si tú sabes, hermano, pero toda situación en esta vida es oportunidad para una caída. Nosotros no somos nada sin Dios. Necesitamos a Dios en todo. Y Él es bueno. Y podemos clamar a Él y Él se manifiesta poderosamente. Y los libra y cambia esa tempestad en paz. Y dice versículo 30, lo que no dice Él, y se alegran, luego se alegran porque se apaciguaron. Y así los guía a el puerto que deseaban. Y la amonestación para ellos en el versículo 32, exalten en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos, lo alaben, que ellos sean aquellos que están exaltando y alabando al Señor en la congregación de los santos, que ellos saben lo que Dios ha hecho. Bueno, estas son las 4 situaciones. Quiero rápidamente ir a la conclusión. La conclusión es más o menos un cántico, empieza en el versículo 33 en adelante. Dice el versículo 33, Él, ahora empieza a hablar de Dios. Esto es como un resumen glorioso, como la culminación de un tiempo viendo a Dios. Y ahora empiezan los cantores y los salmistas a elaborar esta verdad en una forma solemne y gloriosa. Él convierte a los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera es estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Esto es lo que hace Dios. Allí establece a los hambrientos y funda ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice, versículo 38, y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego los menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Son menoscabados. Él esparce, versículo 40, menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaño de ovejas. Versículo 32, véanlo los rectos y alégrense. Podemos decirlo esta mañana, veámoslo nosotros, que Dios es así. Que Dios verdaderamente es bueno.
que Dios verdaderamente merece alabanza y gloria por su bondad. Véanlo los rectos y alaben y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Entonces termina con una pregunta, y una pregunta muy buena. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? Esto es una amonestación final. ¿Quién aquí es sabio y guardará estas cosas? Y tendrá entendimiento de las misericordias de Jehová. ¿Quién entenderá? Termina con una pregunta que nos llama a ser aquellos que entienden estas cosas. Nos llama a poner atención a estas cosas. Nos llama a decir, Señor, te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos. ¿Puedo pedirle a los músicos que pasen en esta mañana? O que los hombres alabaran al Señor por su bondad. Que fuera así. Hermanos, nosotros alabamos a Dios, amén. Nosotros conocemos quién es nuestro Dios. Nosotros podemos alabar su nombre en alto. Nosotros podemos glorificarlo a Él. Pero no porque nosotros conocemos cánticos, no porque tenemos líderes de alabanza, no porque nosotros hemos aprendido cánticos o porque nosotros somos una comunidad que practica estas cosas. Nosotros podemos alabar a Jehová porque hemos visto quién Él es, que Él es bueno. Hemos experimentado la realidad de quién Él es en nuestras vidas. Y yo te recomiendo en esta mañana, si tú no has experimentado, si tú estás en el primer capítulo, en el desierto, que tú vengas a Cristo, que tú clames a Él. Pero también te quiero recomendar en cualquier área donde tú te encuentres en tu vida, clama a Él. Y finalmente quiero recomendarte, no importa si estés en cualquier circunstancia o no, aprende a clamar a Dios constantemente y siempre. Clama a Dios. Cada mañana, cada día, cada tarde. Búscalo. Él está en medio de nosotros. Y verás su bondad. Verás su poder. Quiero orar con ustedes. Entonces vamos a alabar al Señor juntos. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Haznos sabios, haznos temerosos de ti, Señor. Haznos entendidos de quién tú eres. Haznos aquellos que andan agradándote a ti, entregados a tus manos, aferrados a ti. Haznos ese pueblo, Señor, tuyo. Gracias por tu amor por nosotros, que nunca falla, que nunca termina. Gracias por ese pacto que tú hiciste, Señor, en amarnos eternamente y para siempre. Gracias por Cristo, Señor, la demostración gloriosa y el poder glorioso que tú has, Señor, mostrado, que tú salvas, Señor, a todo aquel que clama a ti. Gracias, Señor, porque en Cristo tenemos toda esta esperanza y esta gran salvación. Porque tu pacto es eterno, porque tu gran misericordia es sin fin. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová. Vamos a ponernos de pies, hermanos. Vamos a alabar al Señor en esta mañana.